Los antiguos paganos, babilonios y egipcios desfiguraron la verdad transmitida desde Adán hasta Noé, referente a Dios y a su Hijo el Mesías. Al desfigurar la verdad de Dios, inventaron una nueva religión adaptada al hombre, que fue la religión de Babilonia y la religión de Egipto, quienes comparten particularidades y similitudes en su historia y origen. Hoy vamos a conocer los orígenes del paganismo, de Babilonia y de la falsa religión que de ella proviene. Los antiguos inventaron una tradición o una falsa interpretación del diluvio, en que se mencionaba que los supuestos hijos de Dios o ángeles caídos se cruzaron con mujeres o las hijas de los hombres, naciendo de ellos los gigantes o una casta o raza de gobernantes, la aristocracia antigua, quien según ellos tenían el derecho divino de gobernar a la casta o raza inferior, la raza esclava. De esa manera, inventando esta tradición y falsa interpretación bíblica de Génesis, hallaron la oportunidad y la base para esclavizar a los hombres inferiores o de castas inferiores. Luego, esta invención humana o esta falsificación esclavista pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a través de la Kabbalah. La Kabbalah se ideó en el siglo VI a.C. como una desviación del judaísmo que combinaba la magia babilónica y la astrología. Fue a partir de entonces que se introdujo esta falsa interpretación, en que se hizo creer que los aristócratas humanos descendían de la cruza entre los ángeles caídos o los supuestos hijos de Dios con las hijas de los hombres. Al evaluar las afirmaciones sobre su ascendencia, podemos determinar la naturaleza de las creencias de los Illuminati, antes de poder seguir la evolución de su conspiración a lo largo del tiempo, desde los días de Herodes el Grande, pasando por los Házaros, las Cruzadas y finalmente hasta nuestros días. Los Illuminati afirman descender de los ángeles caídos, de quienes supuestamente aprendieron la sabiduría antigua, también conocida como Kabbalah. Estos ángeles caídos son mencionados en la Biblia, en el libro de Génesis. Según esta supuesta interpretación cabalística, estos ángeles caídos se cruzaron con las hijas de los hombres, y de esa cruza le nacieron gigantes, los Nefilim. Así, los textos judíos apócrifos explican que eran Lucifer y sus legiones de ángeles caídos, quienes fueron expulsados del cielo y tomaron esposas de las descendientes de Caín. De ellos surgió una raza que, según la interpretación cabalística de la Biblia de ellos, se conoció como los Anakim. Según los Illuminati, fueron estos seres de otros mundos quienes introdujeron por primera vez a la humanidad en las artes ocultas, incluyendo la astrología, la magia y la alquimia. Los ocultistas creen que este relato histórico coincide con el de los perdidos de la Atlántida
y que la raza surgida de la mezcla de estos ángeles caídos y las mujeres se considera la raza aria. Supuestamente su corrupción causó la desviación de toda la tierra, hasta tal punto que según estas mismas obras apócrifas, Dios decidió destruirlos mediante un diluvio. Aquí es importante comprender el relato bíblico del cual se interpretan estas leyendas. Según la Biblia, la maldad pronto regresó a la tierra cuando Cam, hijo de Noé, pecó. Cam se trasladó al suroeste, a África y partes del cercano Oriente, y fue el antepasado de las naciones de esas regiones. De Mizraim, hijo de Cam, descendieron los egipcios, de Phut, los libios, y de Cus, los cushitas, quienes fundaron Etiopía. Cus fue también el esposo de Semiramis y padre de Nimrod, el legendario fundador de la antigua ciudad de Babilonia, quien impulsó la construcción de la Torre de Babel. Según se cuenta, Sem, hermano de Cam y tío abuelo de Cus, se horrorizó por las malas acciones de su sobrino y mató a Nimrod. Sin embargo, antes de morir, Nimrod se había casado con su madre Semiramis y la había dejado embarazada. Tras la muerte de Nimrod, Semiramis instauró el culto a sí misma y a su hijo entre el pueblo de Babilonia, que llegó a venerar a Nimrod como un dios solar y a ella como una diosa o reina del cielo. Nimrod o Bel, como posteriormente lo veneraron los babilonios, también se identificaba con la constelación de Orión, el pastor de las estrellas, mitificado como cazador por los griegos y por lo tanto mencionado en la Biblia como un poderoso cazador ante el Señor. Semiramis, más tarde, venerada como Ishtar, se identificaba con el planeta Venus, al igual que todas las diosas que fueron inspiradas en ella. Nimrod fue confrontado por su blasfemia por Abraham, el fundador del pueblo israelita, quien abandonó su nación de adoradores de las estrellas en Harán para fundar una nueva religión. Esta religión monoteísta, centrada en la adoración de un único Dios, trascendente, y en la práctica de la justicia y la compasión hacia el prójimo, se conoció posteriormente como cristianismo. El nieto de Abraham, Jacob, quien más tarde se convertiría en Israel, tuvo 12 hijos, de los cuales descendieron las 12 tribus de Israel. Sin embargo, posteriormente en la Biblia, bajo la influencia de la Kabbalah, estas tribus adquirieron un simbolismo místico que con el tiempo se convertiría en un elemento prominente de la heráldica europea. Al igual que el zodiaco astrológico, estas 12 tribus se dividieron en 4 grupos de 3, según las 4 estaciones del zodiaco, divididos a su vez según los 4 elementos. Así Rubén, según los cabalistas, comparado con el agua corriente, junto con Simeón y Gad, son Acuario. Judá, el león, junto con Isaacar y Zabulón, son Leo. Benjamín, Manasés y Efraín, a quienes Jacob compara con el buey, son Tauro. Y Neftalí, Aser y Dan, cuyo emblema es el escorpión, sinónimo astrológicamente del águila, son Escorpión. Los hermanos trataron de matar a su hermano José, arrojándolo a un pozo, pero posteriormente fue rescatado y finalmente llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando los israelitas
fueron azotados por el hambre, se vieron obligados a buscar la ayuda de José en Egipto, quien finalmente se rebeló ante sus hermanos traidores. Después de 400 años en Egipto, el creciente número de israelitas produjo una crisis en el país, lo cual comenzó a preocupar al faraón, quien los oprimía. Moisés fue enviado por Dios para reavivar la religión monoteísta de Abraham entre los israelitas y guiarlos a la tierra prometida de sus antepasados, en lo que se conoce como el pacto. Pues según la Biblia, Dios había elegido al pueblo de Israel por encima de otras naciones para que siguieran sus mandamientos. Tras enfrentarse al faraón, Moisés obtuvo permiso para guiar a su pueblo fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Sin embargo, poco después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, y mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, blasfemaron al construir una estatua de un becerro de oro con sus joyas fundidas. Los estudiosos reconocen que este dios Baca se inspiró en el toro Apis de los egipcios, al que se le asociaba con Osiris. Más precisamente, Osiris e Isis eran simplemente las versiones egipcias de la misma pareja venerada originalmente en Babilonia, como Nimrod y Semiramis. Moisés ordenó a los 70 ancianos que mataran a los idólatras, y la tribu continuó su viaje hacia la tierra prometida, donde recibieron la orden de conquistar a sus habitantes. Según la leyenda cabalística y esotérica de los judíos, fue a estos 70 a quienes Moisés reveló originalmente la doctrina secreta de la Cabalá. Estos 70 serían el origen del Sanedrín, un consejo legislativo que más tarde gobernaría a los israelitas hasta su derrota a manos de los romanos. Y Moisés, al igual que su hermano Aarón, pertenecía a la tribu de Leví, y las generaciones de sacerdotes que afirmaban descender de él, conocidos como Coanim o Coens, también eran levitas. Palestina estaba entonces habitada por los descendientes de Canaán, el cuarto hijo de Cam. Según la Biblia, aunque fue Cam quien pecó, la maldición recaería sobre su hijo Canaán y sus descendientes. Sin embargo, según la interpretación ocultista, los cananeos representaban a los supervivientes de los anaquitas. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 y 2 leemos: Escucha, Israel, hoy cruzas el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y poderosas que tú, a grandes ciudades fortificadas hasta el cielo, a un pueblo grande y alto, los hijos de los anaquitas, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién podrá resistir a los hijos de Anac? Los israelitas finalmente lograron conquistar la tierra de Palestina, pero pronto cayeron en idolatría. Según la Biblia, se les advierte repetidamente a los semitas que no se casasen con cananeos ni adoren sus ídolos. A pesar de estas advertencias, los primeros israelitas no solo contrajeron matrimonio con numerosos cananeos, sino que adoptaron sus costumbres paganas, adorando a Baal y Astarte, las versiones cananeas de Nimrod y Semiramis. Aunque conocidos por distintos nombres en diferentes pueblos, este dios y diosa moribundos compartían características comunes. Se les identificaba constantemente con el sol, que en invierno viajaba bajo la tierra al inframundo. Por lo tanto, se creía que morían y resucitaban en primavera, coincidiendo con la Pascua cristiana.
Dado que Baal y su hermana Astarte eran considerados gemelos y estaban casados entre sí, se les identificaba como un único dios andrógino, simbolizado por Venus, cuyo nombre original, en latín, era Lucifer. En esencia, la creencia de los antiguos paganos era dualista. Creían en la existencia de dos poderes en el cielo, un dios bueno y uno malo. Dado que se creía que el dios moribundo viajaba allí en invierno, se le consideraba el dios del inframundo, que reinaba sobre las almas de los muertos, y por lo tanto se le identificaba con el mal. Esto dio lugar a la práctica de la magia negra, para protegerse de él, o para invocar sus poderes y controlar a los espíritus contra los enemigos. Se creía necesario, por lo tanto, realizar sacrificios atroces. El más común era el sacrificio de niños, ritos que se llevaban a cabo en estado de embriaguez, acompañados de música estridente para ahogar los gritos del niño que sufría, y seguidos de orgías sexuales. Estos fueron la base de los ritos que más tarde se conocerían como los misterios de Babilonia.